Buenas, ¿cómo están? Antes que nada comentarles que me gusta estar nuevamente subiendo algún capítulo en general. Esta es una nueva teoría de la cual tengo la idea en borradores hace un tiempo, espero les guste. Naruto. Demonio de sangre Uzumaki. Capítulo 1. Activación del chakra. Antes de comenzar. No soy dueño de Naruto ni los anime/mangas que se puedan utilizar en este fanfic, crédito a sus respectivos autores. Tampoco soy dueño de las imágenes y demás externos que aparezcan en los capítulos. XXXXX. Gruñido. Unos pequeños oídos escucharon el sonido, el origen de este no fue un animal, sino que se trató de la demanda que el dolor en su estómago le estaba haciendo para que comiera algo. El hambre no hacía más que aumentar y su imposibilidad lo mantuvo en abstinencia desde hace casi un día. Para empeorar la situación, su pequeño cuerpo desnutrido no dejó de temblar por las bajas temperaturas. A pesar de que aún eran poco más de las 3 o 4 de la tarde, el otoño se presentó con fuerza y las bajas temperaturas comenzaron de inmediato solo anunciando el salvaje invierno que visitaría la aldea después. Sus pequeñas y mugrosas manos se posaron en el cristal del ventanal y un reconocible reflejo lo enfrentó con una imagen lamentable para cualquiera que no lo conociera realmente. Una melena larga hasta los hombros, sumamente desordenada y manchada con tierra, se movió rítmicamente por influencia de la fresca brisa otoñal que estremeció su ser. El color carmesí intenso revoloteó pareciendo más una fuerte llamarada. Mirándolo fijamente se posaron un par de orbes cerúleos sumamente brillantes y claros como la laguna más pura, además del llamativo color una pupila ligeramente rasgada como la de un animal resaltó en los rasgos. Dichos pequeños ojos serían sumamente hermosos si la angustia, el cansancio y sobre todo el miedo que mostraron no los estuviesen opacando. Más en rasgos generales, un pequeño rostro de piel clara, pero sucio y desgastado por el cansancio, se mostró siguiendo la misma imagen desordenada y maltratada. En cada una de sus mejillas, 3 pequeñas marcas de nacimiento similares a bigotes de algún animal se enseñaron tan imperceptibles que casi no serías capaz de notarlas incluso aunque te centraras en ellas. Siguiendo con la misma imagen, su ropa fue el complemento que terminó la situación. Apenas una simple y ligera remera de manga corta manchada en suciedad, que alguna vez fue color blanca, intentó abrigar su cuerpo sin éxito alguno. En la parte inferior, un pantalón negro con algunas raspaduras es acompañado por unas sandalias negras que apenas cumplieron con su función. Toda la ropa le quedó grande, e intensificó la obviedad del físico pequeño y demasiado delgado del infante. Su pequeña lengua relamió brevemente sus labios con las vistas del otro lado del ventanal. En el interior del restaurante, las luces brillaron y fácilmente le permitieron observar los diferentes platos que el mesero estaba sirviendo en las diferentes mesas. Los platos eran desconocidos para el niño, pero todos parecían disfrutar genuinamente a la hora de comerlos. Gruñido. Nuevamente su estómago se quejó al momento que el dolor se volvió más intenso y una de sus manos abandonó el vidrio, dejando una leve mancha de suciedad, para presionar su barriga. Sus ojos siguieron al mesero que se acerca rápidamente a una mesa de donde parecían haberlo llamado. No sabía de lo que hablaban, pero repentinamente el rostro enojado del empleado se giró en su dirección a la vez que la mirada del hombre de familia se posó sobre él. El disgusto rápidamente se abrió paso en los rostros ajenos y una mujer frente al hombre en la mesa también se volteó para mirarlo con descontento mientras parece distraer al pequeño dúo de infantes que come junto a ellos sin prestar atención al resto. El pequeño pelirrojo se asustó mientras ve al mesero correr hacia la puerta principal mientras mantiene fija su mirada en él. Abruptamente se separa del cristal y con sus reducidas fuerzas se aleja corriendo de la fachada del restaurante antes de que el empleado pueda alcanzarlo. Solo unos gritos enfurecidos lo siguieron en su carrera antes de que el hombre volviera al interior. «Maldito demonio, vete de aquí», fue lo que gritó, pero nadie en las transitadas calles pareció alarmarse por ello. La reacción de todos los que se encontraron recorriendo las vidrieras y locales fue la de mirarlo con desprecio y dejar escapar insultos evidentes. «Demonio, bastardo, infeliz, pequeño demonio, maldito zorro», eran algunas de las cosas que le gritaban y otros murmuraron por lo bajo.
No solo eso, todo el mundo se alejó de su camino casi como si parecieran asustados de que se encontraran chocando con el sucio infante, y los adultos alejaron a los niños de sus cercanías como si de una plaga se tratase. Corriendo sin parar se alejó de la zona hasta llegar a un callejón en el que había estado oculto del odio general las últimas horas. Un par de cartones entre dos grandes contenedores de basura habían sido su refugio desde que en el día anterior fue echado del orfanato de la aldea. Aparentemente al alcanzar los 5 años de edad la institución perdía cualquier obligación legal de cuidarlo. Ningún otro niño había sido expulsado como él, pero a palabras de la cuidadora principal la razón fue que no merecía recibir ningún tipo de cuidado. No vuelvas más, le dijo en tono furioso antes de dejarlo a su suerte solo con los trapos que lleva consigo. Luego cerró la puerta con un fuerte golpe, y desde el otro lado se volvió a escuchar un grito de la misma mujer. Ve y muere, maldito demonio, le dijo como muchas veces antes había escuchado, no solo de ella, sino de muchos de los adultos en la aldea. Honestamente ni siquiera sería la primera vez que terminara fuera del orfanato, incontables fueron las veces que se adentró en los pequeños bosques de los campos de entrenamiento para pasar algunos días en los que no se le permitió permanecer en el orfanato por una razón u otra. Además, en su pequeña cabeza de alguna forma tenía sentido una vez que se consideró la forma en la que había sido abandonado en una mugrosa y húmeda habitación ubicada en el rincón más alejado del instituto. El hambre siempre fue habitual en su día a día, apenas recibiendo una pequeña porción de las sobras a últimas horas de la noche. Aparte de ese pequeño instante en el que le servían la comida con disgusto y de los pequeños momentos en los que los cuidadores se tomaban un momento para insultarlo, el pequeño pelirrojo no había tenido mucha interacción con nadie. Los adultos solo lo miraron con odio y disgusto, mientras que los niños fueron mantenidos lejos y frecuentemente eran corregidos para no relacionarse de ninguna manera con él. Las pocas veces que habló con otro niño fue solo para que lo culparan de ser la razón por la que todos se encontraron refugiados en ese lugar y carentes de una familia propia. El pequeño no logró entender esas acusaciones, él también estuvo ahí por no tener familia, y los cuidadores se encargaron de hacérselo saber a todos en el instituto. Ahora dentro del callejón, el pelirrojo se acercó a los cartones entre los depósitos de basura y se sentó para refugiarse de la corriente de viento otoñal. Con algunas lágrimas sin derramar en sus pequeños ojos, miró sus rodillas cuando las atrajo a su pequeño pecho. Unos leves raspones y pequeñas líneas de sangre se mostraron en la superficie, producto de una caída durante su escape, cuando una botella de agua golpeó su cabeza al pasar frente del almacén en la que horas antes se le había negado entrar. Sniff, sniff, sniff. El pequeño pelirrojo intentó retener el llanto, pero una pequeña gota rebelde logró caer por su sucia mejilla. El dolor y la soledad habitual hizo un nudo en su pecho y pronto dejó de ser capaz de retener la represa que pronto dejó correr el agua. Rendido a sus emociones, el pequeño presionó su frente contra la parte superior de sus rodillas mientras abraza sus piernas para volverse poco más que un bulto. «Feliz cumpleaños, Na. Ru. To», se dijo a sí mismo y su voz no pudo evitar quebrarse. Además, su nombre se hizo tan extraño de pronunciar como también lo fue de escuchar, nadie además del viejo que lo visitaba alguna vez al mes se dirigió a él por ese nombre. Y así, lentamente la noche del 10 de octubre se comenzó a asentar para dar lugar al festival más esperado del año, la victoria sobre el zorro endemoniado de 9 colas y la conmemoración por el sacrificio del cuarto Hokage para vencerlo. XXXX. El niño lento y dolorosamente levantó su cabeza del piso, la gravedad dejó caer parte del barro que manchó su rostro una vez que dejó la sucia superficie debajo de él. Su pequeño cuerpo se estremeció por el despiadado frío de la cruda noche, las oscuras nubes en el cielo y los restos de basura en el callejón son los únicos testigos del estado en el que se encuentra. Aún levantándose, el pequeño infante se tambaleó levemente mientras mira alrededor del oscuro lugar. Todo repentinamente se había vuelto negro, sin lograr reconocer lo que había pasado. Eso fue lo primero que llegó a su mente. Lentamente sus ojos se acostumbraron a la poca luz del lugar y pudo ver más a detalle lo que lo rodeó. Se estremeció notoriamente y entró en pánico cuando las partes desmembradas de algunas personas y los grandes rastros de sangre entraron en su rango de visión.
La imagen fue sumamente repugnante y el impulso por expulsar la bilis solitaria dentro de su estómago se volvió difícil de contener. Cuando se agachó levemente, tapando su boca para resistir las arcadas, fue que lo recibió la vista que definitivamente lo hizo perder en su batalla contra su propio organismo. A sus pies, un brazo cortado poco más abajo del hombro se encontró dejando un rastro de sangre fresca. Repentinamente fue consciente de la humedad en algunas partes de su cuerpo y vestimentas que se pintaron en colores carmesí. Una voz se quejó entrecortada y los ojos del pelirrojo miraron en esa dirección. Casi fuera del callejón, un par de siluetas adultas sentadas en el piso lo miraron fijamente. La tenue luz del exterior permitió que los rasgados orbes cerúleos reconocieran sus expresiones, y el chico se sorprendió. Ahí ya no estaban los ceños fruncidos, los gestos de odio, de asco o de disgusto. Frente a sus ojos, dos hombres se encontraron casi tirados en el suelo mientras una expresión de profundo terror se depositó en sus caras también manchadas de sangre. Rápidos parpadeos de recuerdo invadieron la conciencia de Naruto, como flashes de cámara lo cegaron momentáneamente junto a la breve jaqueca que acompañó las imágenes. XXX. Sus pequeñas manos aparecieron frente a él, mientras se mueven rítmicamente junto con el resto de su cuerpo para desplazarse rápidamente por las oscuras calles de la aldea. La ventisca enfría su pequeño cuerpo, pero el pánico aleja sus pensamientos de ese hecho. Sus ojos rápidamente escanean el lugar intentando encontrar una ruta para continuar con su escape. Había salido para dar un último intento de encontrar algo para comer por el día, ignorante del peligro que podría significar exponerse a multitudes de personas borrachas que deambulan las calles en esta fecha. Una piedra, casi más grande que su mano, cayó en el piso junto a él al ser arrojada y siguió rebotando hacia adelante. Girando levemente el torso y el cuello, volvió a ver lo que le persigue, se estremeció y la adrenalina lo llevó a nuevos límites. XXX. La imagen cambió. No, esperen, un grito, el suyo, vino a su mente durante la lluvia de recuerdos. La imagen de ser acorralado en el refugio, mientras se encuentra con la espalda en el suelo. Había corrido al callejón hasta que cayó al piso. Sus pequeñas manos se extendieron frente a él, haciendo gestos para que no se acercaran. Por desgracia, dicho acto no funcionó, y el grupo de entre 5 a 7 hombres y mujeres se acercaron firmemente. XXX. No, volvió a insistir nuevamente, ahora con su garganta fuertemente presionada. Frente a él, un hombre lo sostuvo firmemente a la vez que levanta un frasco con un líquido verde brillante. Intentó empujarlo lejos, pero sus extremidades fueron sostenidas fuertemente desde ambos lados por un hombre desde un lado y una mujer desde el otro. Además, un tercero lo empujó desde su espalda para mantenerlo sentado contra el piso levemente mojado. «¡Cállate, demonio!», otro hombre gritó desde un costado antes de que la suela de su zapato impactara contra el rostro del niño. Quien lo sostuvo por la garganta bruscamente lo dejó ir, antes de que se volteara para ver al tipo que casi lo golpea a él también con la patada. «Imbécil, ¿sabes qué tan corrosivo es esto?», reprochó señalando al líquido verde, claramente molesto con casi haber sido golpeado. El hombre retrocedió sin querer enfrentarse al tipo que pareció estar al mando y decidieron continuar con su cometido. XXX. En otra escena, el infante gritó desgarradoramente cuando el líquido fue derramado sobre su rostro. Un intenso calor abordó su lado izquierdo y pareció que su rostro se derretía con el contacto. Probablemente impactados por las vistas, las personas que lo sostenían lo dejaron ir y se alejaron de él. Siendo el único que se mantuvo cerca el que aún estaba arrojando los restos de la sustancia. Rápidamente el niño llevó sus manos a la cara e intentó cubrirse para evitar el dolor. Consecuencia de esto fue que tanto sus palmas como el dorso de las manos se mancharan con el fluido y también comenzaran a quemar. «No», volvió a gritar con desesperación mientras los mayores se alejaron un par de pasos más para presenciar el resultado y parecieron regodearse en su sufrimiento. Apenas fue capaz de centrarse en algo más que el dolor, pero por el rabillo de sus ojos los rostros sonrientes de sus atacantes le helaron la sangre. Ellos se estaban divirtiendo con esto, pensó aterrado de que la gente disfrutará al verlo herido. XXX.
Con otro parpadeo, una nueva imagen apareció en su mente. Tirado contra el suelo, boca abajo y con sus quemaduras aún sufriendo por lo que sea que le tiraron. En repetidas ocasiones sintió fuertes impactos de puños y patadas repetitivas que impactaron violentamente contra su cuerpo. Intentando cubrirse, logró mitigar los daños mientras se intenta cubrir con sus brazos y piernas. Las risas de sus atacantes llegaron a sus oídos junto con los insultos que recurrentemente recibía. Maldito demonio, estúpido demonio, porquería, engendro, asesino. El terror lo estaba abrumando, el desprecio que recibía era una cosa, los pequeños golpes durante sus caminatas por las calles, o la sensación de ser ignorado y evitado por todos, ni siquiera se asemejan al miedo que aplastó su pequeño ser en esta situación. Luego silencio, casi pareciendo la inconsciencia, pronto un ligero calor surgió desde su pecho y abordó cada centímetro de su cuerpo. Se hizo levemente más intenso y parecía agruparse en su brazo izquierdo como si algo fuera a estallar desde el interior. Luego, una violenta explosión de viento surgió de la nada y sus atacantes más cercanos fueron arrojados con fuerza en todas direcciones. Los más distantes fueron desparramados por el piso o arrojados contra las paredes. En cambio, los desafortunados que se encontraron a poco más de unos cuantos pies incluso llegaron a ser desmembrados con cortes contundentes. Frente a los ojos del niño toda la escena se había tornado en una sangrienta pintura mientras un brazo del sujeto que le había arrojado ese líquido salió volando antes de caer a sus pies. La intensa ráfaga de viento fue casi como un ligero consuelo que quedó en su corazón mientras su cabello revolotea cómodamente dejando caer el exceso de sangre ajena que lo manchó. El miedo había sido consumido por la intensidad de lo ocurrido. Su cabeza se sintió repentinamente demasiado ligera, y apenas pudo atinar a levantar sus manos para soportar su peso en el momento que su torso cayó hacia adelante. Luego el primer recuerdo volvió cuando todo se puso negro y su conciencia dejó el lugar. XXX. Mirando a los dos únicos sobrevivientes de lo que sea que haya ocurrido, el chico supo que no había pasado demasiado tiempo. También confirmado por el ruido de festejos y explosiones, junto a la vista de luces coloridas en el cielo, le hicieron saber que los festejos por la derrota del zorro de 9 colas aún no habían terminado. El dolor rápidamente invadió su conciencia cuando volvió completamente en sí. Lentamente el mundo de la vigilia le dio la bienvenida y cada parte de su cuerpo se quejó con dolor, sobre todo, el más intenso en su rostro, concretamente en el lado izquierdo y sobre su ojo. Este ardor no disminuyó, y a diferencia de las otras tantas heridas, esta continuó lastimando su cuerpo lentamente como si poco a poco algo derritiera su carne. Sus manos, en menor medida, siguieron el mismo ejemplo. Con algo de esfuerzo se puso de pie y se apoyó contra una de las paredes laterales. Todo su cuerpo estaba magullado por los golpes, exhausto por el día que había tenido, tenso por las emociones extremas que había sentido y nuevamente aún adolorido. Con algo de dificultad, caminó hasta la parte final del oscuro callejón, donde los adultos aún estaban en shock bajo la luz de las farolas públicas de las calles principales. Tuvo que desviar la vista un par de veces de los montones ensangrentados en los que se transformaron sus atacantes. Nunca había sufrido un ataque tan directo, y de hecho, pánico y preocupación se instaló en su pecho al presenciar lo que había pasado. Aún luego de haber arrojado el poco líquido en su interior, las náuseas amenazaron con volver a hacerlo expulsar cualquier cosa que estuviera en su interior. No estaba seguro de decirlo, pero parecía que el viento había tenido origen en sí mismo, y aunque fue inconsciente, logró protegerse con eso. Había sido algo cálido, el poder lo había hecho sentir ligeramente seguro y protegido, le dio una paz que consoló sus emociones erráticas en ese momento. Incluso si se aterró por el resultado, él había sobrevivido, no quería morir, le daba terror el ser atacado. Entonces, ¿por qué estaba mal defenderse? Se cuestionó internamente mientras sus preocupaciones apenas disminuyeron. Antes de llegar a la esquina del callejón, su figura cansada se dejó iluminar y los dos adultos parecieron aterrorizarse aún más de lo que estaban. Monstruo, uno de los hombres dijo completamente en pánico que rápidamente se expresó en su rostro.
Demonio, el segundo dijo con una expresión similar antes de levantarse y correr, rápidamente siendo seguido por el que había quedado atrás. El pelirrojo se detuvo por un momento en su andar. Esta sensación, esto era mejor en comparación a todos los tratos que había recibido. Preferiría poder llevarse bien con el resto, pero sería mejor ser temido que estar constantemente bajo los maltratos diversos a los que fue sometido. Un sentimiento de seguridad abrumó su pequeño cuerpo al presenciar a dos de sus atacantes correr. Esto era la libertad que estaba buscando. La libertad para poder vivir sin terror constante por lo que pudiera pasarle. Y todo se tradujo en una sola cosa: si intentar agradarle a la gente, como le había dicho ese viejo, no había funcionado, y mantenerse alejado por su seguridad tampoco, ser temido podría ser la respuesta. Estos hombres le tenían terror, y eso significó que no intentarían atacarlo, al menos no directamente. En su mente infantil y dañada eso cobró más sentido que cualquier otra cosa que se le hubiera dicho antes. Cuando fue amigable le devolvieron poco más que algún insulto y una completa exclusión, entonces el ser temido podía ser una solución cuando el mantenerse al margen tampoco había funcionado. Sus ojos se iluminaron con emoción y casi dejando derramar lágrimas nuevamente. No fue una emoción desquiciada o psicótica, sino más bien de tranquilidad. Tranquilidad de haber encontrado lo que posiblemente sería su oportunidad para poder sobrevivir, para poder estar sin miedo al que podría pasarle estando solo. Lentamente continuó con su caminar a la parte exterior del callejón y en algún momento comenzó a ser iluminado por las farolas. La visión no cambió demasiado a lo que había sido en la tarde. Mucha suciedad y barro mojó sus extremidades y ropa, más bien, sus intentos de ropa. Algunas manchas de sangre propia algo más secas también quedaron en su cuerpo, pero por suerte aparte de los moretones y la hinchazón por la golpiza, no le habían generado demasiadas heridas abiertas en el exterior, algún que otro raspón y cortes leves, pero nada que pudiera significar una complicación mayor. Por otra parte, la sangre ajena se presentó en mayor medida desde manchar parte de su rostro hasta su ropa y la piel expuesta de sus extremidades. Su pequeña mano se levantó hasta la cara, y a simple vista notó su piel enrojecida y mostrando parte de la carne expuesta en los lugares que pareció haber sido tocado por el líquido que le arrojaron. Con miedo siguió acercando la mano para presionar sobre su ojo izquierdo y sintió un repentino aumento en el ardor de la zona, por lo que la retiró inmediatamente. Pum pam pam, el ruido de explosiones siguió resonando en el centro de la aldea y sus ojos se elevaron para presenciar el espectáculo de luces. Mirando al cielo, sus ojos embelesados por los fuegos artificiales se iluminaron. Luego de observar el espectáculo durante algunos minutos, el pequeño niño fue devuelto a la situación decidido a caminar en busca de algún lugar seguro. XXX. TSH, un hombre enmascarado, y portando el uniforme hindú, chasqueó la lengua, lentamente se comenzó a adentrarse en el callejón, pero su Sharingan en un solo ojo fácilmente le permitió ver la escena sin problema desde donde estaba. Detrás de él, una figura femenina, vestida de igual manera, solo lo siguió antes de ponerse a la par para observar la escena que vinieron a investigar. ¿Así que realmente la denuncia fue cierta? La mujer interrogó sorprendida por los restos en el piso. El hombre, con la máscara de perro, apenas la miró por un momento mientras sigue revisando la escena para intentar descubrir los hechos que acabaron en esta situación. La mitad superior del torso de un hombre se encontró arrojada contra uno de los basureros en el lugar. A Lambu no le hizo falta comprobarlo para saber que estaba muerto. La razón por la que se puso al lado de los restos fue porque el tipo parecía ser un ninja de la aldea. Probablemente entre los rangos de Genin no Chunin, si el hecho de que no le pareciera conocido fue algo a tener en cuenta. Dejando vagar sus ojos nuevamente en el callejón, se encontró con otros 3 cuerpos mutilados en menor medida. Estos claramente fueron civiles adultos de mediana edad, y con estos sí tuvo que acercarse para comprobar sus estados. Para su fortuna encontró que uno de los hombres y la única mujer aún siguieron con vida. Sus estados fueron sumamente delicados, pero si actuaban rápido podrían llegar a estabilizarlos para posteriormente realizarles un interrogatorio. El civil restante murió probablemente a causa de la perforación de ambos pulmones con sus propias costillas.
Habían rastros de un fuerte impacto en la parte posterior del torso, lo que hizo sospechar que fue arrojado violentamente contra la pared más cercana. Alejándose del cadáver se puso de pie para responder a la pregunta de su compañera, quien aún lo miró expectante. No lo sé, pero ¿no te parece que hay algo mal aquí? ¿Por qué seguirían al niño hasta este lugar? El hombre interrogó mirando cada detalle en el lugar. No fue difícil para su Sharingan y su experiencia detectar señales de lucha en el pequeño espacio, aparte de las evidentes consecuencias de un ataque letal. La mujer asintió como respuesta y continuó ingresando al callejón para revisar el área. Pasó por el costado de su compañero de guardia, al cual parecía estar mirando brevemente el cielo. Luego una serie de estallidos conocidos se dejaron escuchar y un grupo de perros apareció junto al peliplata. Voy a enviar a algunas de mis convocatorias con el Hokage para informarle y pedirle que vuelva cuanto antes de su reunión en Suna, el hombre dijo, y ella simplemente asintió. Además, la lluvia podría desatarse y borrar cualquier rastro. Más importante, también tenemos que verificar que Naruto esté bien. El hombre con el pelo platinado en un peinado que desafía la gravedad momentáneamente se detuvo considerando cómo actuar. Voy a llevar a estos al hospital para que les den primeros auxilios, dijo señalando con un movimiento de cabeza a los dos sobrevivientes que se encontraron recostados en el suelo luego de recibir algunas que otra atención médica. Además, llevaré a los otros dos hombres aquí para que les saquen la información sobre qué pasó realmente y del estado de Naruto. Complementó sus próximas tareas antes de volverse para dar una orden a la mujer. Serpiente, tuve en búsqueda de otro grupo para que ayuden a investigar la zona y luego comienza la búsqueda de Naruto. El de mayor rango habló y su voz pareció entrecortarse al nombrar al infante. Intenta encontrarlo por los alrededores y asegúrate de que esté a salvo. Tenemos que hacer tiempo hasta que el Hokage llegue a la aldea o el Consejo Civil podría hacer alguno de sus movimientos, aclaró mirando a la mujer que fácilmente entendió a lo que se refiere. No sería la primera vez que el grupo civil podría intentar manipular la situación para conseguir algo a su favor. La mujer con máscara parecida a una serpiente asintió a la orden y respondió con un firme sí, capitán, y rápidamente se embarcó para cumplir con sus tareas a la vez que el hombre con máscara de perro hace lo mismo con las propias. XXXX. El pequeño pelirrojo había estado caminando ya por unos cuantos minutos, aún no parecía ser muy tarde teniendo en cuenta que la música en el festival y las celebraciones de los aldeanos continuaban. Cerca de la zona comercial de la aldea, todas las tiendas que estuvieron abiertas en la tarde ahora yacían cerradas. Intentando no exponerse demasiado en la luz, se permitió seguir su camino rumbo a alguno de los campos de entrenamiento exteriores de la aldea. Ya no se sintió seguro sobre el asunto de quedarse simplemente a dormir en las calles, y la mejor opción fue recurrir a lo que estaba acostumbrado. Pasada la adrenalina del momento pudo comenzar a sentir realmente qué tan adolorido estaba su cuerpo. En su lado derecho, su tobillo dolió intensamente cada vez que dio un paso, por lo que ahora su caminar fue más como renguear para intentar mitigar el dolor sin éxito. Ambas manos ardieron tanto en los dedos como también las palmas y dorsos mientras grandes manchas de quemaduras y carne expuesta se mostraron de forma bizarra. Su mano y muñeca izquierda también se hincharon mientras tomaba un color morado, dejó una vista algo extraña cuando colocó sus brazos juntos y comparó la diferencia entre sus dimensiones. Su nariz había estado ardiendo un poco y más de una vez usó sus dedos heridos para secarse alguna gota de sangre que caía. Por otro lado, el dolor en su ojo izquierdo no había desaparecido. Tuvo miedo de lo que podría pasar considerando que probablemente la herida sería similar a la de sus manos, pero por fortuna, lo que sea que le arrojaron ya no estaba quemando las zonas afectadas. Aún dolieron y mostraron la carne al rojo vivo, pero el daño no siguió aumentando. También por suerte, su visión pareció no haberse visto afectada, a pesar de que por un tiempo se encontró mirando borroso. Ese problema había estado disminuyendo con el paso de los minutos. XXXX. Pam pam pam. Los fuegos artificiales quedaron ahora en su espalda y el sonido cada vez se hacía más lejano mientras se encaminaba lejos del centro de la aldea oculta.
Ahora en las inmediaciones del bosque, en uno de los tantos campos de entrenamientos en la parte más externa de la aldea, Naruto se adentró en la maleza desapareciendo así de la vista del ojo público. Intentó no adentrarse demasiado, si bien ya había estado en lugares así antes, no estaba del todo seguro sobre qué tipo de animal o vegetación podría encontrarse en la oscuridad. Lo más sensato fue quedarse detrás de la primera línea de árboles ya que también tenía que tener en cuenta sus actuales heridas que podrían obstaculizar un posible escape. Por suerte, el suelo no estuvo del todo húmedo en los primeros metros de bosque, cosa que hizo más sencillo el encontrar un rincón para poder acostarse. El infante rengueó como pudo hasta un árbol al azar y se sentó cuidadosamente para no empeorar sus heridas. Podía sentir el ardor de los raspones y la inflamación en algunos lugares en los que fue golpeado. Esto apesta, dijo con voz cansada antes de recostarse un poco más para intentar dormir hasta la mañana. XXX. Kraam, un rayo cayó del cielo impactando en algún lugar en lo profundo del bosque. N/A. Aparentemente ese es un tipo de onomatopeya para un rayo. Sonido de trueno. El pequeño pelirrojo se despertó abruptamente. Sus ojos celestes rasgados buscaron desconcertados para identificar qué está ocurriendo. Inmediatamente se encontró en el bosque, donde se había acostado momentos antes, y podía apostar que no había pasado siquiera media hora desde que había despertado en aquel callejón. Su ropa estaba completamente mojada y continuas gotas estaban cayendo sobre él, apenas contenidas por el árbol en el que se refugió. Kraam. Otro rayo cayó, pero este fue en el centro de la ciudad. Ignorado por el chico, alguno de los pararrayos en los puntos más altos estaba cumpliendo su función. Por momentos el infante pudo ver al menos un par de metros dentro de la oscuridad del bosque. Una vez el destello terminó, se encontró en la plena oscuridad de la noche. Los ojos celestes se dirigieron nuevamente al cielo y las nubes de lluvia sumamente negras fueron claras en el mensaje. La tormenta no tenía pensado acabar pronto. El pequeño tuvo que forzar su voluntad para levantarse e intentar encontrar un mejor refugio, aunque por momentos simplemente consideró quedarse bajo la lluvia, pero supuso que esa sería una solución solo a corto plazo de la que podría arrepentirse luego. Intentando caminar pisando firme y seguro en los charcos de barro que comenzaron a generar las grandes cantidades de agua que estaban cayendo, el chico se desplazó con sus brazos estirados hasta el frente intentando prever los obstáculos, y se ayudó de la iluminación otorgada por los rayos para adentrarse más en el bosque. Kraam otro más impactó en el extenso bosque exterior a las barreras de la aldea, y tras estremecerse levemente, el chico consideró que tan buena idea sería seguir adentrándose en la maleza incluso cuando no se detuvo ni por un instante. XXX. En el centro de la aldea, la mujer con máscara de serpiente se acercó a su superior portador de la máscara de perro mientras el agua los empapa sin piedad. Ella no había podido seguir el rastro y ahora se encontró volviendo para informar del fracaso. Luego de traer al grupo Ambu para que ayudaran en la investigación, la joven había comenzado su búsqueda por los tejados mientras se dirigía a donde podía escuchar los festejos. La lluvia parecía estar por comenzar y en su apuro por encontrar al pequeño niño había supuesto que lo lógico sería que él se encontrará buscando ayuda en dirección en la que se escuchaban las multitudes. Supuso que se había equivocado cuando llegó al festival y aún no había conseguido encontrar al pequeño pelirrojo. Poco después la tormenta comenzó y luego de 20 minutos buscando exhaustivamente en un perímetro bastante extenso, se encontró con un resultado desfavorable. Aún no lo había encontrado y la situación se volvió más complicada cuando todo el mundo se dispersó a causa de la lluvia, deshaciendo así cualquier rastro que hubiera podido encontrar. Con esperanzas de que el capitán hubiese encontrado algo, volvió a toda carrera solo para encontrarlo aún en el lugar acompañado por unas pocas de sus invocaciones de perros del contrato de invocación y los otros miembros de Ambu. Lo siento, ella dijo observando al hombre un par de años mayor que ella. El tipo se veía bastante devastado y podía entender por qué, ese chico se había convertido en el bastardo de la aldea, el ciudadano común lo repudió intensamente e incluso Shinobi guardó gran rencor en su contra. No, yo me equivoqué, el hombre dijo mientras aprieta sus puños.
Su tono de voz fácilmente comunicó que tan furioso se encontraba. Ti aún no pudo poner siquiera una mano sobre esos bastardos. Hubo una reunión urgente del Consejo Civil, el masculino continuó ganándose una mirada de incredulidad de la mujer que fácilmente se ocultó debajo de la máscara. Aparentemente se trata de un incidente en el apartado civil, por lo que es responsabilidad de ellos decidir cómo se va a actuar con respecto a la denuncia, informó. Además parece que decidieron proteger a los sobrevivientes con la excusa de que se encuentran en estado crítico, continuó hablando con furia. Estos bastardos, la mujer respondió entrando en su carácter fuerte. Por ahora solo podemos encontrar a Naruto y esperar a que Hokage vuelva cuanto antes, el Peliplata dijo antes de que una de sus invocaciones se acercara a él. Perdimos el rastro no muy lejos de aquí, el viento lo dispersó haciendo más difícil seguirlo y ahora la lluvia terminó de ocultarlo por completo. Un perro pequeño con un chaleco antibalas azul habló cuando el dúo de Ambu le prestó atención. Sin dejar que lo interrumpan decidió continuar con otros aspectos de su informe. Me imagino que ya se dieron cuenta, pero no hay rastro del chakra de la bestia con cola en el área, por lo que la denuncia de los civiles sobre haber sido atacados por el Kyuubi es falsa. La falta de grandes cantidades de sangre pertenecientes al niño puede indicar que no se infligieron heridas letales sobre él, por lo que considero oportuno descartar ese escenario. El perro se tomó un momento para ver qué efecto tenía su relato sobre el dúo e imperceptiblemente su maestro pareció perder un peso muy grande de encima. Probablemente había estado pensando en qué podría pasar si el niño hubiese perdido el control y hubiera usado el chakra de la bestia de 9 colas, o tal vez se preocupó de que pudiera salir herido. Por último, encontramos rastros de una sustancia artificial que pensamos tiene alguna propiedad tóxica. El rastro fue apenas unas manchas verdosas en el suelo y no creo que podamos obtener muestras. Nuevamente informó cuando otros perros, de diferentes aspectos y tamaños, se acercaron a él. Lamentamos no poder hacer más, otro de los perros mencionó mientras observaba a su maestro con culpa. Lo que sí podemos confirmar es que los rastros de chakra son humanos, ciertamente son muy densos pero nada en comparación con las bestias con cola. Se podría sospechar que alguien intervino, pero no hay ningún rastro de olor aparte del niño y las personas ya identificadas. Esto nos deja en el escenario en el que el niño logró despertar su chakra inconscientemente, otro de los perros señaló. Gracias, fueron de mucha ayuda, dijo el Peliplata intentado despreocúpate a sus invocaciones, pero no pudo despreocuparse incluso sabiendo la nueva información. Pronto se dio la vuelta observando las calles de Konoha. Pueden irse, seguiremos la búsqueda con los equipos Ambu y cuando la lluvia se detenga podremos intentar volver a conseguir un rastro, comentó más como una orden para todo el que lo estaba escuchando. Así, ambos ninjas saltaron a los techos para reunirse con el equipo que estaría participando y los perros explotaron en bolas de humo antes de desaparecer. XXXX. Chicos, este es el fin del primer capítulo. Espero saber qué les parece en los comentarios. Aún estoy pensando en las posibles parejas, así que acepto sugerencias. Ya tengo algo más o menos decidido, pero de acuerdo a lo que quiera la mayoría, puedo variar un poco la ruta que va a tomar la teoría.